Leía una noticia hace unos días que un chino ganó más de 30 millones de euros en la lotería de su país y que decidió llegar a casa como si tal cosa no contar nada a su familia. No solamente no contarlo ese día, sino día tras día, durante mucho tiempo, no decir nada y permanecer trabajando, cada uno haciendo sus mismas obligaciones. Y no cabe duda que una noticia de este calibre debe ser contada, o al menos sería contada por cualquiera, ¿no? Estaría deseoso de contarla. Pero parece que en este caso el afortunado decidió no contarlo por miedo a que su familia perdiese todo y se acomodase a un tren de vida que quizás le llegase a la quiebra más tarde o temprano, a la ruina. Ante una noticia así, como decíamos, es normal que haya un deseo por contarla, incluso ser demasiado deseosos en contarla a quien no debiéramos. Pero este hombre decidió no hacerlo, decidió no contar a este gran premio, este gran regalo que tenía, no porque otros lo supiesen, sino porque no confió precisamente en este caso en su familia, cómo lo iba a recibir. Tristemente en ocasiones esto mismo sucede con el Evangelio. No cabe duda que es la mejor noticia que ha de ser contada, la mejor noticia que la Iglesia necesita, el mundo necesita, que todo hombre necesita ser proclamada a los cuatro vientos, ¿verdad? Por quienes hemos recibido este premio insuperable y glorioso de la gracia de Dios. Pero si somos sinceros, en ocasiones no la contamos como se merece, o no la contamos completamente, o solo contamos una parte, o solo contamos a un grupo de personas, quizás donde estemos más seguros de contarla. O tenemos miedo a ser rechazados, o a ser avergonzados, o a que esta noticia gloriosa no sea recibida, independientemente de la respuesta. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, la respuesta es que no confiamos suficientemente en el Evangelio. Quizás no estamos todavía siendo tan asombrados por el Evangelio y empapados de él. Por eso la pregunta sigue ahí, sigue en el aire. ¿Confías en el Evangelio? Aún para la iglesia, para plantar, como estábamos hablando, iglesias, para edificar iglesias, aún para glorificar a Dios en esas tres áreas de la iglesia, ¿verdad? Que exaltar a Dios, edificar, evangelizar a los perdidos y edificar a los santos. Aún ahí está el Evangelio, lo necesitamos. ¿Confías en el Evangelio? En esta mañana estaremos viendo, dando respuesta a esta pregunta, 3 razones de peso por las que debes confiar en el Evangelio. Y la primera razón de peso por la que debes confiar en el Evangelio la veremos en el versículo 15. El Evangelio es urgente. El Evangelio es urgente. La segunda razón es que el Evangelio es útil, versículo 16. Y la tercera razón es que el Evangelio es único, versículo 17. Pero antes de ver esta primera razón de peso por la cual debes confiar y vivir el Evangelio, recordar que el Evangelio es la exaltación de Cristo, la salvación sublime de Cristo y la glorificación de Cristo a la diestra del Padre. Y esa es la cosmovisión de toda la Biblia. La Biblia apunta al Evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis y realmente empapa las páginas de la Biblia. Y el Evangelio es podríamos decir, la línea divisoria que coloca a todo el mundo contra las cuerdas, ¿verdad? Y ante una decisión y ante una salvación tan grande donde el Señor es el que debe hacer la obra, pero el hombre es puesto en estrecho a tomar una decisión para salvación o condenación, y el Señor es el que hace la obra. Por lo que digo, el Evangelio realmente empapa la Biblia, pero también empapa la carta de los Romanos, de Pablo a los Romanos, la vida de Pablo. De hecho, si pudiésemos definir una sola palabra esta carta, sería salvación, salvación. Y de hecho la salvación está determinada o distribuida en 3 direcciones. Los primeros 8 capítulos es una salvación doctrinal. Ahí es donde estaremos en esta mañana. Sé que estáis estudiando también Romanos, así que esto va a ayudar.
Y la segunda parte de los capítulos del 9 al 11 es una salvación más dispensacional, ¿verdad? Los judíos y los gentiles. Pero y la última parte del 12 al 16, una salvación direccional, donde hay la manera en la que aplicamos el Evangelio. Pero como digo, estamos en esa doctrinal muy importante de conocer y muy importante de tener esa base sólida. Esta epístola, por tanto, es una oportunidad, y este texto en esta mañana es una oportunidad para que los creyentes, receptores, que ahora somos nosotros, no estamos en Roma, pero somos nosotros, seamos arraigados en la verdad del Evangelio y seamos motivados a colaborar y a vivir el Evangelio. De modo que el Evangelio debe ser el eje motor de nuestra vida y de la Iglesia y de tu familia. Por tanto, confías en el Evangelio. Veamos esta primera razón de peso por la cual debes confiar en el Evangelio, y es que el Evangelio es urgente. El Evangelio es urgente. Pero antes vamos a leer el pasaje, Romanos capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En este pasaje vemos 3 razones de peso por las cuales debes confiar en el Evangelio. Y la primera, como decíamos, es que debes confiar en el Evangelio porque el Evangelio es urgente. Versículo 15, fíjate en tu texto, dice la palabra de Dios: así que esta es una conexión, paramos ahí. Es una inferencia indirecta del versículo 14, donde Pablo ha dicho que es deudor al Evangelio, que debe predicar el Evangelio a todos, sin importar su clase o posición. Fíjate en el versículo 14, dice: a griegos y a no griegos, la Biblia de las Américas dice a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. El creyente en Cristo está en deuda. Estamos en deuda con todo aquel que no conoce el Evangelio, que no conoce la gracia de Dios en Cristo. Y ese griegos, bárbaros, realmente tiene mucho significado, porque Pablo está diciendo que los griegos, que eran la élite de la sabiduría humana, él estaba comprometido con ellos, pero también con los bárbaros, que eran personas, digamos, tenidas por incivilizadas, por su poco poder adquisitivo, porque no tenían requisitos según los griegos para ser sabios, tenían poco poder adquisitivo, como decimos. Incluso este título bárbaro era usado peyorativamente o despectivamente para insultar a alguien que no era griego. Es de manera que decía: ahí está un bárbaro, o era llamado bárbaro como alguien que no era tenido en cuenta. Entonces podemos notar cómo Pablo concluye o determina lo que sí está dispuesto a hacer, y es anunciar el Evangelio, como dice ahí, a griegos, a no griegos, a todo hombre. Pablo sí responde a la pregunta. Pablo sí confía en el Evangelio. Pablo sí anuncia el Evangelio. Por eso dice el versículo 15, continuamos: así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio. En cuanto a mí, pronto estoy, o la Biblia de las Américas dice: ansioso estoy. Tengo la necesidad apremiante. No puedo pararlo. Realmente estoy en deuda con el Evangelio. Ansioso estoy transmite el sentido de diligencia y urgencia. Este verbo tiene que ver con el ánimo, la predisposición, el ansia o el anhelo que debería tener una vida que ha sido expuesta al Evangelio y que ha sido salvada. A no desperdiciar incluso ninguna oportunidad. Esa es la idea. Por tanto, para Pablo es preeminente, es urgente el Evangelio. Y esto tiene 3 connotaciones para nosotros también. Debe ser lo primero en tu vida. Pero para ser lo primero en tu vida, debe estar llenando tu vida, debes estar permeado del Evangelio, empapado del Evangelio. Y si esto es así, la tercera connotación es que saldrá el Evangelio. Lo vivirás y lo predicarás, orarás, porque el Evangelio corra y sea anunciado. Ahora bien, ¿qué era lo que mantenía a Pablo
con este deseo urgente. Fíjate cómo continúa el versículo 15. El propio Evangelio. Pablo no quería anunciar nada, no quería darse a conocer, no quería dar a conocer su sabiduría. Su ansia, su prontitud está para anunciaros el Evangelio. La meta era anunciar el Evangelio a todas las naciones, como veíamos, a toda persona. Ahora, Pablo quería ir a Roma. ¿Cuál era su propósito? Promover el Evangelio. Pero fíjate lo que dice el versículo 1 de este mismo capítulo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, fíjate ahí, apartado para el Evangelio de Dios. Y luego en los versículos del 1 al 4 y el 5, está hablando de que ese Evangelio no era inventado por él ni por hombres, sino que venía de las Escrituras, de los profetas, y que había sido confirmado, versículo 3, o que hablaba de su Hijo Jesucristo, del linaje de David. Y el versículo 4, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Vemos que casi está predicando el Evangelio en los primeros 4 versículos. Y dice el versículo 5 y 6, fíjate, y por quien recibimos la gracia y el apostolado ese es el propósito que Pablo tenía de anunciar el Evangelio aún entre los hermanos en Roma, como veremos ahora, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Verso 6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Esa es la motivación de Pablo, promover la obediencia a la fe. Esa era la meta de Pablo, promover que el Evangelio corra, anunciar. Esto tiene la connotación de proclamar, de no callar. Es el mismo verbo, curiosamente, o de forma notoria, que el Señor usó en Lucas, cuando leyó en la sinagoga, en Lucas 4, 18 y 19, cuando habló, ¿verdad?, esas conocidas palabras, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos, a proclamar el año favorable del Señor. Pablo quiere que los creyentes anuncien este Evangelio. Pero dice, anunciaros el Evangelio. Fíjate el versículo 15. También a vosotros que estáis en Roma. A veces tenemos esta idea preconcebida de que el Evangelio es para salir allí fuera y que dentro de la iglesia quizás no sea tan necesario o tan vital. Pero Pablo está diciendo, estoy ansioso de llegar a Roma, no para ir a hacer una campaña evangelística al uso, que estaría bien, sino para ir a la iglesia y anunciar el Evangelio, para promover la obediencia a la fe, para que seáis edificados, para que podáis de alguna manera salir fuera de una manera que el Evangelio, como dice Pablo a los tesalonicenses, que no haga falta decir nada, porque ellos mismos saben cómo os convertisteis de la luz a las tinieblas y cómo habéis anunciado el Evangelio. Entonces, por mi parte, Pablo dice, esto es lo que voy a hacer, predicar, anunciar el Evangelio. Es interesante notar aquí que es entre los creyentes, como apuntábamos. Pablo no había aparcado el Evangelio a una mera predicación, ¿verdad?, donde si veía a alguno con cara de no converso, predicaba el Evangelio. Pero si veía a uno con, este igual es creyente, no predicó el Evangelio. No, el Evangelio estaba en su vida, salía de sus poros para salvación. Por eso el Evangelio es también para santificación. Por eso Pablo está diciendo, quiero que el Evangelio esté entre vosotros en obediencia a la verdad, promover la obediencia. Hemos sido salvos por medio de la fe. Romanos 10, 17 lo dice, que el creer viene por el oír, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Pero nuestra vida es una y otra vez sustentada por el mismo Evangelio. Y también es interesante que Pablo aquí no está diciendo, es urgente llegar a vosotros para ver si crece la iglesia y somos más. Tampoco está diciendo eso. Está diciendo, quiero anunciar el Evangelio. Lo demás, el resto, será Dios operando. Es lo que va a pasar y es lo que va a ser. Y en esto confiamos. Esta urgencia de Pablo debe ser la nuestra. Pablo, obviamente, quería que muchas más personas oyesen el Evangelio.
pero quería que la iglesia fuese el centro de operaciones del Evangelio y levantar la gloria de Dios en la iglesia por medio del Evangelio. Este pasaje, por tanto, y este verso que vemos aquí, esta urgencia, es un llamado a cada uno de nosotros, un llamado a la iglesia, un llamado personal también, un llamado familiar, a que el Evangelio permee en tu vida, que sea preeminente en tu familia. Por tanto, hermanos, el mismo Evangelio que salva es el mismo Evangelio que santifica y el mismo Evangelio que un día nos llevará al cielo por medio de la obra de Cristo. Por tanto, Pablo está declarando, por así decir, la doble utilidad de este Evangelio. Es la evangelización y la edificación de los santos. Vamos por un momento a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 9 al 11, donde vemos donde Pablo mismo nos da varios resultados visibles de la obra del Evangelio. 2 de Timoteo 1, del 9 al 11. Aunque leemos el 9 al 10, 2 de Timoteo 1, 9. Dice Pablo, quien nos salvó. Ahí está la utilidad primaria del Evangelio. Nos ha salvado, quien nos ha salvado. Pero dice, y llamó con llamamiento santo. Es decir, te salvó y te santifica. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, el Evangelio te salvó, te santificó, pero ahora en el versículo 10, fíjate, porque aún nos va a glorificar, pero que ahora ha sido manifestada esa gracia de Dios por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la inmortalidad, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio, por tanto, salva, santifica y nos glorificará. Estamos expuestos, debemos estar expuestos, estamos en una buena iglesia, estáis en una buena iglesia para ello, pero debemos una y otra vez recordarnos, necesitamos el Evangelio, no lo olvides, y lo necesitan personas ahí fuera y lo necesitan iglesias ahí fuera. Y para Pablo esto era vital. Era vital que promover, como hemos visto en el versículo 5, la obediencia a la fe por el Evangelio. Por tanto, el Evangelio que viva la iglesia será directamente proporcional al Evangelio que predique. No vamos a predicar algo que no estamos viviendo, ¿verdad? Eso es lo que no queremos hacer. Hay una clara implicación aquí, hermano. Y es que si el Evangelio no es urgente para ti mismo en la manera en que lo vives, no será urgente en la manera en que lo predicas a otros y lo expones a otros. Siempre solemos orar que el Señor ponga amor por los perdidos y así debe ser. Pero vemos en este pasaje que Pablo tenía primeramente un amor genuino por el Evangelio, que luego se traducía en un amor genuino por predicarlo. No pensemos egoístamente, ¿verdad? A veces como, si no quieren escuchar, ellos se lo pierden. Pablo realmente no está diciendo eso. Pablo mismo en estas palabras de manera implícita está diciendo, si no lo hago así, yo mismo me lo pierdo. De no vivirlo, de no hacerlo, de no tener ese deseo impetuoso de hacerlo. Ahora, ¿cómo puedes vivir o saber si vives con un sentido de urgencia, confiando en el Evangelio? Bueno, algunas implicaciones prácticas aquí. Predicas el Evangelio a otros, no un Evangelio nuevo, no parte del Evangelio, no tapando algunas verdades, sino el único que apunta al problema y a la salvación y al pecado. ¿Estás perseverando? Otra pregunta, en el Evangelio. Esta es una pregunta clave en este pasaje. ¿Perseverando en el Evangelio? Aún como vives tu vida cristiana, pondrá de manifiesto si confías única y exclusivamente en este poder del Evangelio. Una implicación podría ser en tu familia. ¿Predicas el Evangelio en tu familia, en tu casa? No, como decíamos, cualquier evangelio, sino incluso el de Cristo mismo, cuando en Marcos capítulo 1, verso 14 dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio.
Confiemos en este Evangelio. Y ahí está el punto, hermanos. Nada va a suceder en la iglesia, nada va a suceder en tu vida, nada va a suceder en nuevas plantaciones de iglesia o en revitalizaciones de iglesia si la urgencia del Evangelio no es entendida y vivida. En un mundo lleno, ¿verdad?, de evangelios, pseudoevangelios, metodologías, cambios, evangelio prosperidad, evangelio sociocultural o el evangelio de la justicia social o miles de caras y apellidos. La urgencia realmente es el evangelio. John MacArthur dice, y cito, como parte de su obra salvadora, Dios produce arrepentimiento, fe, santificación, entrega, obediencia y finalmente glorificación. Una cita de su libro del Evangelio según Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué predicar con esta urgencia? Podría ser la pregunta, llegado el punto. La respuesta, de hecho, nos lleva de lleno a la segunda razón de peso por la cual debes confiar en el Evangelio. Y es que el Evangelio no solamente es urgente, sino que debes confiar en el Evangelio porque el Evangelio es útil. Fíjate, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo. Ahora Pablo va a dar una serie de porqués en el versículo 16, en el versículo 17. Y esto nuevamente es a la luz de su llamado que hemos visto en el versículo 1. Ha sido apartado para el Evangelio. Es un Evangelio sublime, ¿verdad? Versículo 2, 3 y 4, que Cristo mismo consumó con su obra poderosa en esta tierra. Y Pablo quiere que la obediencia, lo hemos visto en el versículo 5, a la fe, promoverla entre ellos que están en Roma y entre nosotros. Ahora, Pablo nos da puntadas sin hilo, movido por el Espíritu. Y ahora podríamos decir que va a hablar de la seguridad, de la certeza, de las garantías, de la confiabilidad por la cual debemos llevar a cabo esa urgencia de vivir y predicar el Evangelio. Y esa es, por eso, la utilidad. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. A veces esta palabra es interpretada, que también tiene esa connotación, en un sentido de verdad de ridículo, de pensar qué van a decir de nosotros, de pensar que, cómo me van a mirar después de anunciar el Evangelio. Y sí, tiene ese lado, pero digamos que Pablo no está diciendo que él tenía sentido de vergüenza, sino que el flujo del pasaje nos da a entender que Pablo no desconfía del Evangelio. El verbo ahí, avergonzarse, tiene la connotación en el original de deshonrar, de desconfiar. En otras palabras, Pablo está diciendo, no me avergüenzo, sino que me gozo en la oportunidad del Evangelio, como hemos visto antes, porque es poder de Dios, como veremos después. Entonces, esta palabra tiene más la connotación de no confiar plenamente. De ahí la pregunta, ¿confías en el Evangelio plenamente? Pablo no desconfiaba del Evangelio. Pablo anunciaba el Evangelio. Por eso dice el versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio, confío en él. No dice no me avergüenzo de ir a la iglesia, no dice no me avergüenzo de ser cristiano, sino del Evangelio, del llamado sublime a vivir y anunciar el Evangelio. Este Evangelio sabemos que es una palabra muy usada, en torno a 65 veces en el Nuevo Testamento, y apunta o tiene el significado de una buena noticia, ¿verdad? Es una noticia grata, es la mejor noticia, como decíamos al principio. Incluso en el griego de Homero era usada el término para señalar un regalo que se le daba a aquella persona o se le daba con alegría a aquella persona que traía una buena noticia. Una noticia necesaria, una noticia vital. Por tanto, al hablar de la buena noticia de Cristo, estamos hablando de la noticia de la salvación. No es una noticia pasajera, como aquel que dice, esa ya me la sé, cuando cuentas una noticia a alguien, o ya la he visto en internet o en las redes sociales, sino que es una noticia vital. Y los motivos por los cuales Pablo confía en el Evangelio, esto apunta a su utilidad, como estamos viendo, versículo 16, fíjate en tu pasaje nuevamente,
es porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Este poder de Dios, mucho se ha dicho sobre esta palabra, ¿verdad? Y habrás oído que es una dinamita que explota, pero realmente hay presenta dos problemas esta interpretación, quizás ya lo sabíais, pero la dinamita no existía en ese momento. De hecho, la dinamita no salió a la luz hasta el año 1866, siglo XIX. Y presenta otro segundo problema. La dinamita es un elemento de destrucción. Pablo no quiere destruir, Pablo quiere construir. El poder del Evangelio es para salvación, para edificación, para dar nueva vida, para levantar un muerto, ¿verdad? Y ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo. De ese poder milagroso, de ese poder no se avergonzaba. Este poder, más bien, en el original, este poder de Dios es un poder milagroso y apunta a la idea que conlleva una fuerza externa, un poder dinámico, podríamos llamar, pero también efectivo. Efectivo en el sentido de que cuando el Evangelio es predicado y el Espíritu Santo convence de justicia, de pecado y de juicio, esa persona vendrá a nueva vida por medio del poder dinámico del Evangelio. Y esto apunta a la idea de la capacidad que el Evangelio tiene, la habilidad que el Evangelio solo tiene y el poder y la utilidad que solo el Evangelio tiene. Por eso tenemos que vivirle y anunciarle. Aún para aquellos, como Pablo dice en 1 Corintios, que es locura, ¿verdad? A los que se pierden es locura, pero dice que a los que se salvan es poder de Dios, poder de Dios. Por tanto, hermano, ¿quieres ver el despliegue del poder de Dios? Vive el Evangelio, predica el Evangelio, empápate del Evangelio, de este anuncio del Evangelio. Un comentarista dice, y cito, el Evangelio es eficaz porque viene cargado de la omnipotencia de Dios. Solo el poder de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre y darle una nueva vida. Fin de la cita. Por tanto, hermano, el Evangelio manifiesta este poder milagroso de Dios con un propósito. Fíjate nuevamente en tu Biblia, versículo 16, para salvación a todo aquel que cree. No es para una nueva oportunidad en tu vida, ¿verdad? Lo sabemos, no es para darte una nueva sentido a la vida, que también en un sentido, pero es para salvación. Esto es lo que el Evangelio hace. Y nuevamente, también para salvación y para perseverar en él, hermanos. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15, acompáñame. 1 Corintios 15 es una síntesis del Evangelio en sus primeros versículos. Primera Corintios 15, versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Y dice ahí la Reina Valera, en el cual también perseveráis. Hay un sentido, como venimos viendo, de perseverar en él, no solamente anunciar, sino perseverar. Y dice el versículo 2, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, ahí reteniendo el Evangelio, sois salvos si no creísteis en vano. Y luego en los versículos 3 al 4 habla del Evangelio puro, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está el Evangelio. ¿Quieres predicar el Evangelio? Anuncia que Cristo vino conforme a las Escrituras, que vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, sin pecado, y que en la cruz clavó el acta de los decretos que nos era contraria y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, está a la diestra del Padre. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador. Por tanto, estamos en este Evangelio, volviendo a Romanos 1, versículo 16, en el cual es poder de Dios para salvación. Y esta salvación es literalmente liberación. Como decíamos, no es un nuevo sentido a tu vida,
es una liberación del poder del pecado. Recuerdo un anuncio en los años 90, o varios anuncios en campañas evangelísticas que se hacían y ponía algo así como Jesucristo es la respuesta. Y mucha gente leía solamente eso y decía, bueno, ¿y cuál es la pregunta? Y algunos otros como, ¿necesitas ser salvo? Bueno, ¿salvo de qué? Entonces la gente quedaba inconclusa ante un evangelio con preguntas no directas al problema, no directas al corazón. Y realmente, como el Señor dice en Lucas 19, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese es el evangelio, la salvación del pecado. Por eso, hermano, vive y predica el evangelio. Y si alguien aquí en esta mañana no tiene a Cristo, necesita el poder dinámico y el poder útil del evangelio. Porque realmente nada que puedas hacer te va a salvar sin ese poder, y nada de lo que hagas al final tampoco te va a cambiar tu condenación. Tu condenación no va a ser, no hay lugares o apartados en la condenación. Es el lago de fuego, ¿verdad?, que es para todos igual. Por tanto, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Él es la vacuna eficaz contra el pecado. Como Pedro mismo predicó ahí en Hechos 2, sed salvos de esta perversa generación. Y no estamos en una mejor generación. Y nosotros, hermanos que estamos en Cristo, esto nos debe llevar a adorar a Dios por habernos dado la luz del Evangelio. Por estar en el Evangelio, por ser salvos. No lo des por sentado. Maravíllate cada día del Evangelio. Maravíllate de que hoy estés aquí reunido, de que tengas un lugar, una iglesia para poder venir a escuchar la palabra. Porque este es el poder de Dios para salvación. Fíjate el versículo 16, cómo termina, cómo concluye ahí. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es anunciado, pero es recibido. Como el Señor, como Juan dijo en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho, la autoridad dada por él de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, es a todo aquel que cree. Es una obra de lo alto, es una obra del cielo, como el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de arriba, pero el hombre responde ante esa salvación en arrepentimiento y obediencia y cree. El Evangelio debe ser predicado y debe ser proclamado. Y esta es una responsabilidad de la Iglesia. Fíjate, vamos juntos un poco más adelante en Romanos capítulo 10. Estamos en la misma carta. Romanos capítulo 10, versículo 14. La Iglesia tiene un deber de proclamar, vivir, anunciar y enviar. Romanos 10, 14 dice, ¿cómo pues, después de haber dicho el 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor sea salvo, el que cree, dice el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hay una necesidad por todo el mundo. Realmente, como decía antes, es un privilegio que tengáis este lugar, una iglesia, que no es el lugar, sino es la iglesia de Cristo, que Dios ha salvado con su sangre y son las almas. Y en cierta ocasión oía a un hermano, también plantador de iglesia en Colombia, Santiago Armel, decir que no tener una iglesia en tu ciudad realmente es una catástrofe, realmente es doloroso, realmente es duro, es una catástrofe, a veces no lo pensamos de esa manera. Y Pablo aquí anuncia el Evangelio a estos hermanos que están en Roma, y vosotros, si no, podéis anunciar el Evangelio en Santiago y en los alrededores, para que
el Evangelio sea proclamado y podéis colaborar, como decíamos al principio, orando por iglesias, orando por nosotros, orando por otros, para que el Evangelio corra. Por tanto, hay una urgencia, hay una necesidad, el Evangelio es útil, confiamos en esto, pero descansamos en la obra. Y como termina el versículo 16, ahí cuando dice al judío primeramente y también al griego, es nuevamente ahondar más en lo que ya dijo en el versículo 14, a todos, a griegos, bárbaros, a todos, a toda clase social. Los judíos podrían creer tener preeminencia, ¿verdad? Tener el número, cuando coges el número en la pescadería, en el supermercado, se habían colocado ahí los primeros, y Pablo mismo les da, en cierto modo, entre comillas, la razón ahí en Romanos 9, y les dice, bueno, de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, las promesas, ¿vale? Y Cristo vino en carne, según el Evangelio y según los judíos. Pero Cristo es el israelita perfecto y el único perfecto que une a todo hombre para salvación. No hay diferencia, también Pablo dice en Romanos 10:12, entre judío y griego. Todos necesitan el Evangelio. Por tanto, es la absoluta obra de Dios, hermano. Por tanto, debes confiar y debes manifestar que confías en el Evangelio, aún en cómo conduces tu vida. ¿Confías en este poder del Evangelio? El poder para salvación. Bueno, algunas aplicaciones prácticas, implicaciones. ¿Cómo puedo saber si estoy confiando en esta utilidad del Evangelio? Este poder útil. Bueno, cuando anuncias el Evangelio, como apuntábamos antes, ¿confías plenamente en el mensaje completo? ¿O quizás tratamos de omitir, mitigar o adornar el mensaje? ¿Verdad? Es duro decirle a alguien que está muerto en delitos y pecados, pero debemos hacerlo y debemos saber que esto es así. Y cuando lo hacemos, avergonzarse, como apuntábamos antes, no es que te avergüenzas de tu persona. Al final te avergüenzas del mensaje, te avergüenzas de la utilidad del mensaje, desconfías en que pueda ser útil. Si algo sabes que va a ser útil, lo vas a hacer, ¿verdad? Lo vas a realizar. Vive a la luz del Evangelio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y si esto es así, que lo es, implícitamente quiere decir que como Cristo es el Evangelio y el Evangelio es Cristo, entonces el Evangelio también es el mismo ayer, hoy y siempre. Por tanto, la pregunta está ahí: ¿confías en el Evangelio? Tenemos que tener cuidado, hermanos, estamos bombardeados por la psicología, ¿verdad? Leía una noticia en un periódico que decía: si has perdido la confianza en ti mismo, damos 5 consejos para recuperarla. Dice: confía más en tus capacidades, confía más en tu imagen, confía más en tus logros, confía más en tus amigos, o haz un deporte o algo así. Bueno, esto es ganar autoestima, pero no es lo que necesita el hombre para salvación, ¿verdad? Necesita a Cristo, y nosotros necesitamos no pensar tampoco de esa manera en cómo vivimos el Evangelio, sino pensar en que le necesitamos cada día, cada mañana. Necesitamos al Señor. Y llegado a este punto, alguno podría decir, bueno, o bien los receptores de la carta, o bien nosotros mismos, vale, el mensaje es urgente, es útil, pero hay muchos mensajes útiles. De hecho, puede haber tantos mensajes útiles como mensajeros. Pero la respuesta clave es: ¿qué hace el Evangelio útil? Lo hemos visto, el poder de Dios para salvación. Ahora, ¿cómo opera este poder de Dios para salvación? Esto nos lleva de lleno a la tercera razón de peso por la cual debes confiar en el Evangelio, el versículo 17. Debes confiar en el Evangelio porque el Evangelio es único. Versículo 17, leámoslo de nuevo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Bueno, esto es, en un sentido, la carta de los Romanos habla de este término justicia, ¿verdad? El término podría ser definido de 3 maneras. Es una justicia inherente a Dios y sus perfecciones o su carácter moral. Él es justo, inherentemente justo.
pero también se presenta esta palabra en cerca de 30 ocasiones como justicia, y esto significa estado o condición de no conformarse a algo. Cuando hablamos de la justicia de Dios es que no somos capaces, no éramos capaces de conformarnos a las demandas de la justicia moral y perfecta de un Dios santo. Éramos incapaces. Pero también, aparte de este término justicia, notamos y vemos a través de la carta, por ejemplo, en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ese es el término que hemos visto, justicia. Pero también notamos que aparece el término justificación. Y tenemos que diferenciar entre esta justificación posicional y justicia representativa. Como decíamos, justificar es absolver al culpable, ¿verdad? Declararle justo. Pero el contexto determina el significado, y siempre que aquí, como en el versículo 17, aparece justificados, estamos hablando o estamos observando aquí la justicia de Dios, la justicia de Dios, versículo 17. Ese término quiere decir el carácter moral y perfecto de Cristo. El carácter moral y perfecto de Cristo. No solamente el término justificar posicionalmente, sino que en Cristo hemos sido revestidos de su justicia. Y es su perfección moral, su carácter moral, la que hizo posible que el Evangelio operase en nosotros. Esto significa que no dábamos la talla y que aún seguimos sin dar la talla. Por eso Él mismo sigue siendo nuestra propiciación y Dios mismo sigue mirando a Cristo a través, ¿verdad?, de nosotros, mirando a Cristo. Y por eso podemos una y otra vez, como dice Juan 1:9, si pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque Cristo es nuestra propiciación. Y esta justificación o carácter moral marca la diferencia, porque Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego añade el 24, siendo justificados gratuitamente para tener acceso a esta gracia por medio de la redención que hay en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Versículo 25, ¿verdad? El pago propicio favorable. Pero luego dice el 26, termina de Romanos 3, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí está la clave. Él es el justo. Y es esa misma palabra que Pablo usa aquí en Romanos 1:17. Él es el justo, la justicia de Dios, el carácter moral es el que nos reviste y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El término es lo que también Pablo usa en 2 Corintios 5:21, cuando dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, o lo trató como que hubiese pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hemos sido revestidos de su justicia. Por tanto, el Evangelio revela ese carácter moral y perfecto de Dios. Pone de manifiesto que no llegamos, que no damos la talla, que nadie va a llegar sin ser revestido de Cristo. Por eso el versículo 17 dice, en el Evangelio se revela o se manifiesta esa justicia de Dios. Y dice que lo hace por fe y para fe. Por fe y para fe, en el sentido es como la fe sabemos que es el vehículo que nos llevó a Cristo, ¿verdad? En otras palabras, lo que Pablo está diciendo al decir por fe y para fe es que hay un progreso en el Evangelio. Que el Evangelio no se queda el día que creíste, el día que fuiste salvo. Y no hay una fecha, el día que creíste en el Evangelio, 12 de marzo del 2020. Vale, ahora apunta la fecha que continuaste perseverando en el Evangelio, 12 de marzo del 2020. Y un día serás salvo por medio del Evangelio. Dios sabe cuándo nos llamará a su presencia o venga por su iglesia. Entonces, hermanos, confiamos en este poder del Evangelio que es totalmente único. Ningún hombre podría venir y tratar de representar esa justicia perfecta de Dios. Ningún hombre podría tratar, ¿verdad? La palabra misma dice que alguno podría osar morir por un justo. Pero Él murió por los injustos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios.
Entonces ese por fe y para fe, la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios, como dice Efesios 2:8, es un regalo de Dios. La fe activa, por así decirlo, en este pasaje lo vemos, la revelación de la justicia de Dios, y a la vez la justicia de Dios activa la fe. No sabemos lo que ha ocurrido antes, ¿verdad? Pero al creer dos cosas suceden en el mismo momento, pero que dos cosas sucedan en el mismo momento no quiere decir que se elimine el elemento de la causalidad, lo que fue la causa-efecto. Así que el Señor nos envía la fe, creemos, y el Señor nos reviste de su justicia. Por tanto, ese para fe habla de perseverancia, hermanos. Perseveremos en el Evangelio. En el Evangelio que es realmente único en el sentido de que es preeminente, de que es trascendente. Como Pablo mismo dice en Filipenses 1:6, aquel que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y lo va a hacer, como estamos viendo, por medio del Evangelio. Esta justicia, volviendo al versículo 17, de Dios, al final realmente debemos de entenderla como un regalo también al haberla recibido y al habernosla dado. Realmente hay algo relacional ahí. Nos podemos relacionar con Dios por medio de esa justicia que nos ha regalado. Eso realmente es un regalo que va mucho más allá de los 30 millones de euros que este persona había recibido, que vimos antes. Un comentarista, Douglas J. Moon, dice al respecto de esta justicia de Dios, es un concepto relacional, dice. Al reunir dos aspectos de la actividad y el estatus, podemos definirla como el acto mediante el cual las personas son llevadas a una relación correcta con Él, con Dios. Entonces, es glorioso este Evangelio. Fíjate cómo termina el versículo 17. Es único. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nuevamente palabras ahí citando a Habacuc 2:4, palabras del Antiguo Testamento, y palabras, por cierto, donde el Señor está hablando. Todo el capítulo 2 de Habacuc, de los versículos del 1 al 20, es Dios respondiéndole a Habacuc ante su queja del Señor, ¿verdad? No era tan justo, parece. No castigaba la maldad de Judá. Y cuando por fin decide Dios castigar, el profeta tampoco está de acuerdo con el método, ni con, bueno, el método sí, pero no con el que iba a castigar, el que iba a llevar a cabo el método, que eran esos caldeos perversos. Pero es Dios hablando, y dice, de hecho, el versículo 4 de Habacuc 2, conocemos más el justo por la fe vivirá, que es lo que leemos aquí, pero el versículo 4 dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Hay orgullo, hay realmente arrogancia cuando no estamos en Cristo, pero el Señor humilla y ha humillado nuestro corazón y podemos glorificar y podemos cantar hoy al Señor como hemos hecho en libertad, porque Él nos ha llevado a salvación y somos justos que vivimos por fe. El justo por la fe vivirá. Por tanto, hermano, sea animado por el Evangelio, porque el Evangelio es útil y es único. Y es único, como decíamos, porque una persona, la persona de Cristo, 100% hombre, se encarnó, pero es la segunda persona de la Trinidad, como también cantábamos hoy, bendita Trinidad. Y el Antiguo Testamento habla de este Salvador glorioso, en concreto, o por ejemplo en Isaías 53, cómo Él se vino sin majestad, sin señorío, sin hermosura, varón de dolores, experimentado en quebranto, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja ante sus trasquiladores, ¿verdad? Y dice ahí que enmudeció y no abrió su boca, y que derramó su vida hasta la muerte. Ese es el Evangelio. Y es recordado y debe ser recordado cada día, hermanos. Y es lo que tratamos de hacer cuando afianzamos a personas en la iglesia y recibimos personas en la iglesia que vienen de diferentes anuncios, llevarlos al único anuncio, llevarlos a la única respuesta, confías en el Evangelio.
El mundo piensa, ¿verdad?, técnicamente o de manera clara, que todo el mundo es salvo. De hecho, en un entierro todo el mundo era bueno. Hablan de él con loores, hablan de él con miles de atributos buenos, incluso en el mundo de los famosos, ¿verdad? Puedes visitar tumbas como, si te gusta el fútbol, Maradona u otros, y es un ídolo más allá. De hecho, fue llamado casi como Dios. Pero, como estamos viendo, hermanos, sin el poder único, eficaz del Evangelio, nadie podrá ser salvo. Y sin el poder único y eficaz del Evangelio, la Iglesia realmente será mermada. Necesitamos vivirle claramente en nuestras vidas y glorificar a Dios por medio de este glorioso Evangelio. Ahora, ¿cómo está tu vida? ¿Puedes responder de manera clara a esta pregunta? ¿Confío en este Evangelio único? Bueno, ¿vives a la luz de este Evangelio, a la luz de Cristo? Si Él, Cristo, como hemos visto, es tu justicia representativa, si Cristo es el que dio la talla, porque nosotros no la dábamos, si es el que ocupó tu lugar, viviendo la vida perfecta que tú nunca podías vivir, entonces Él debe ser a quien mirar y a quien adorar y a quien proclamar. Imitando a Cristo, como Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero estás creciendo en el Evangelio, como decíamos. ¿Notas que hay transformación en tu vida al observar la palabra? Como Pablo dice en 2 Corintios 3:18, dice, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Al observar la palabra, ahí es donde tienes que llegar, hermano, al tener la prioridad, ¿verdad? Como de reunirte, pero también de reunirte con el Señor en casa, cuando te levantas. A veces pensamos en la reunión el lunes, bueno, hasta el domingo o hasta el martes no hay reunión y hasta el domingo, pero te reúnes con el Señor, bueno, eso es perseverar en el Evangelio. Y recuérdale a tus hijos, si tienes familia, hijos, de no olvidarte del Señor, como dice Deuteronomio 6, 7, 8 y Deuteronomio, cuídate de no olvidarte, ¿verdad? Y de recordarle una y otra vez a tus hijos y poner la palabra en alto, en las puertas, en todo lugar. Como iglesia, lo que hacemos, como decíamos, plantaciones de iglesias, revitalización de iglesias, revitalización de familias y hogares. Necesitamos vivir el Evangelio, obedecer las implicaciones del Evangelio. Por tanto, hermano, ora por tu propia iglesia, tu familia y aún otras iglesias, ora por ellas. Por obreros que estén comprometidos con el Evangelio. Y aún podemos irrumpir en la adoración, como Pablo mismo en Romanos 11:36, ¿verdad? O profundidad de la sabiduría, de las riquezas y de la ciencia de Dios. Pablo está diciendo, esto es insondable, el Señor es incalculable, ¿no? Y a Él sea la gloria por los siglos y por todas las edades. Por tanto, hermano, confía en el Evangelio, en este Evangelio urgente, útil y único. Nada va a suceder en tu vida ni en la iglesia si aparcamos el Evangelio, si lo dejamos de lado. Por tanto, ¿es para ti preeminente? Algunas preguntas de implicación. ¿Es para ti preeminente el Evangelio en la forma que lo predicas, en la forma que lo vives, en la forma que lo usas? ¿Y qué hay de puertas para dentro, en tu casa, en tu familia? ¿Cómo estás manejando el Evangelio y cómo estás creciendo por medio del Evangelio? Y aún dentro de la iglesia, recuerda a tus hermanos el Evangelio, ¿verdad? Esto es la comunión de los santos, hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esto es necesario, es vital. Recuérdale a tu hermano de dónde te sacó el Señor y gózate con él. Recuérdale incluso a tu mujer y a tus hijos
de dónde os ha sacado el Señor, y si no son salvos tus hijos, predícales el Evangelio y la necesidad de arrepentimiento. Recuérdale que es urgente, recuérdales que es urgente, es único y es útil y es seguro. El Evangelio, hermanos, no es solo el principio. El Evangelio es el camino y es el final. No es el billete, como suele usar esta ilustración nuestro amado pastor David Robles. No es el billete para subir al tren y lo puedes tirar. El Evangelio es para el camino y es para la vida y la piedad. Por tanto, hemos visto 3 razones de peso por las cuales debes confiar en el Evangelio. Es urgente, útil y único. Terminamos con una cita de Paul Bowers. Dice: el Evangelio no es solo una predicación inicial, sino toda la secuencia de actividades que dará como fruto iglesias sólidamente establecidas. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos por tu palabra, agradecidos porque una y otra vez nos recuerdas que no podemos correr la carrera de la fe a nuestro antojo. No podemos correr si tú no estás con nosotros. No podemos avanzar. Y Señor, en este aspecto del Evangelio, ayúdanos a ser realmente proclives, ser proactivos, a proclamarlo, pero de algún modo que esta proclamación no sea una obligación, sino que sea un placer, un deseo, como decía Pablo, que se torne en una urgencia y que a su vez esa urgencia sea vivida y que también sea confiable este Evangelio, porque realmente es útil y es único, Señor. Gracias por la persona de Cristo, gracias porque hizo posible que nosotros ahora seamos llamados hijos de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Confiamos en el Evangelio, queremos hacerlo, Señor, pero ayúdanos y sabemos que lo haces poniendo el querer como el hacer por medio de tu buena voluntad. Te ruego por esta amada iglesia que tú la sigas edificando en el Evangelio, que tú la sigas fortaleciendo en el Evangelio, en tu palabra, y que también pongas un crecimiento espiritual exponencial para el Evangelio, en pro del Evangelio y para la gloria de Cristo, a quien damos la gloria por siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.